Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Precioso Rey, yo estoy en tus manos por la gracia de Cristo. Gracias porque por los méritos de Él yo puedo estar confiadamente y delante de ti. Porque miras la justicia de Cristo en mí y no mi maldad. Dame la oportunidad de exponer tu palabra el día de hoy. Dame acceso a tu palabra y dale el entendimiento a mis amados hermanos que están aquí, que hoy vienen, Señor, a recibir instrucción y a ser edificados por tu palabra. Te lo ruego, precioso, en el nombre de Jesús. Amén. Hay algo que siempre que tengo la oportunidad de exponer Romanos, trato de tener el gesto de enseñar la carta que de tal manera quede clara a los que jamás la han leído, jamás la conocen. Y yo creo que una muy buena manera de entenderla, desde que comienza. La carta a los Romanos es una carta teológica, se le conoce como la carta de teología sistemática en la Biblia, y por eso nosotros la estamos estudiando, porque ¿qué es teología sistemática? Porque habla del pecado, habla de la salvación, habla del pueblo de Israel, habla de ordenanzas, habla de cosas prácticas, habla de doctrina. Y la carta a los Romanos es esencial para el cristiano conocerla y estudiarla. No hemos salido, si ustedes se fijan, no hemos salido del capítulo 1, no llevamos prisa. Después de la última vez que estábamos hablando, que dijimos que Martin Lloyd-Jones, un predicador de este siglo en Inglaterra, predicó 350 sermones en cuanto a la carta a los Romanos, pues imagínense, el consuelo que nosotros tenemos es que no llevamos prisa. ¿Cuántos mensajes llevamos nosotros? Como algunos 10, 12, ¿no? Hermano Andrés, ¿dónde está el hermano Andrés? ¿Cuántos llevamos, hermano Andrés? 7. Llevamos poquitos, no llevamos muchos, fíjense. Bien, entonces, pues yo creo que vamos a seguir meditando hasta que terminemos la carta. El primer capítulo vamos muy lentos porque es esencial para que entendamos muchas cosas. Ahorita voy a tratar de explicar algunas cosas con referente. Lo hago como retroalimentación porque para muchos de ustedes probablemente no la entienden y unos estarán por primera vez aquí. En la semana estaba en casa de la hermana Irene y explicaba algunas cosas que yo creo que a ustedes les va a servir. Fíjense bien. ¿Ven, Edgar? ¿Tú sabes que mis favoritos son los de atrás? ¿Ven, Dani? Y ven, Chalón. Así que ya no se sienten atrás. ¿Sí? Ok, fíjense bien. Uno se va a poner de este lado, otro se va a poner acá y otro enfrente. ¿Tú enfrente? Ok, fíjense bien lo que vamos a hacer. Para poder comprender la carta a los Romanos, pónganlo de frente a los hermanos, que ellos vean qué dice, ¿sí? que ellos que vean qué dice. La carta a los Romanos es una carta en la que el apóstol Pablo está hablando de nuestro Señor, de nuestro gran Dios. Lo está presentando como un juez, como un gran juez. Fíjense bien, nuestro Dios es el juez. La esencia de la carta a los Romanos es, es hacernos la siguiente pregunta. ¿Cómo es que un Dios, fíjense bien, cómo es que un Dios añádala ahí, así, los dos, que se miren los dos.
¿Cómo es que un Dios que es juez, que es santo, que es justo y que es amor, puede perdonar a un pecador o al pecador sin dejar de ser justo? Esa es la pregunta. No te preocupes, hijo, ya los hermanos lo ubicaron. Esa es la pregunta que se está haciendo, que nos está haciendo el apóstol Pablo en toda la carta a los romanos. ¿Cómo es que un Dios juez, justo y santo y amoroso puede perdonar a un pecador sin dejar de ser justo? Es decir, fíjense bien, Dios es un juez, es santo, Él no tolera el pecado. La mayoría de la doctrina que nosotros tenemos, que nos enseñan y que nos dicen, es que, a ver, no hay otro niño, ¿verdad? ¿Quién sigue de los de mis favoritos de atrás? César representa a usted y a mí, al pecador. ¿Cómo es? César se va a poner de espaldas a los hermanos, de espaldas. ¿Cómo es que el pecador puede presentarse delante de un Dios juez y justo y que Dios perdone al pecador sin pasar de alto, oigan lo que les digo, su justicia, pero también su amor? Yo pregunto, si un juez en la corte, ¿en base a qué atributos él juzga? César, si quieres te puedes hacer mucho más atrás, como a 3 lugares, así, ándale, sí, ándale, mero. ¿Cómo es que el juez, viene una persona que incurrió en una falta, supongamos, fíjese bien, hermano Juan, usted en su casa, los bienes que usted tiene en casa ascienden aproximadamente a, no quiero ofenderlo, a unos 500,000 pesos de lo que usted tiene en bienes en casa. César se metió a su casa y lo asaltó y le robó todo. Usted, en algunos 5 años después, se lo encuentra y agarra a César y lo trae delante de ¿quién? Del juez o a una corte. Fíjense bien, la doctrina y la teología que nosotros hemos tenido todo el tiempo es que César es el pecador, es el ladrón, es el que violó la ley y por ende él merece un castigo. La mayoría de nosotros se nos ha enseñado que a un pecador, que a una persona que incurre en una falta y viene al juez, el juez va a pasar por alto sus fechorías. Y entonces fíjense bien, un juez, ¿en base a qué atributo juzga? ¿En base a justicia o en base a amor? En base a justicia. Si nosotros le dijéramos a él, no te preocupes, no, mira, el juez es bien a todo dar, te va a pasar por alto todo, no, mira, él es bien a todo dar, es bien buena onda, mira, todo, no, él su atributo es amor, mira, él ha sido bueno con nosotros. Pregunto, si el juez juzga el caso del ladrón que asaltó y que robó todos los bienes del hermano, que asumen la cuenta de 500,000 pesos, pregunta, si el juez está juzgando en base a amor, ¿el juez está siendo justo? Porque él está diciendo, qué bueno que el juez es bien padre conmigo. Pero entonces el juez no fue justo, ¿con quién? Con la falta. Entonces justicia es que a él le devuelvan lo que a él le robaron. Eso es justicia. Y entonces ven, César, ¿cómo es que el pecador que está aquí, que es César, cómo es que el ladrón, cómo es las personas que pecan, pueden venir delante de un juez santo, justo y amoroso y que lo perdone sin dejar de ser justo y amoroso? Entonces lo primero que debemos de establecer nosotros, y le decimos a las personas, es que Dios es que, hermanos, y yo no puedo hablarle al pecador que el juez es ¿qué? Buena onda. Porque entonces el pecador, para decir es buena onda, y entonces ¿qué creen que va a hacer el pecador? Seguir pecando. Y entonces la doctrina y la enseñanza de la de Cristo te ama, hasta ahorita no nos ha funcionado. ¿Se dan cuenta por qué ahora nosotros enseñamos que Cristo no ama al pecador? Porque Dios es ¿qué, hermanos? Santo. Y Romanos 3:23 y Romanos 6:23 dice, porque escrito está, por cuanto todos pecaron y están ¿qué? Entonces, para empezar, Él no tiene acceso al juez santo. Y luego dice,
porque la paga del que desobedece la ley, o sea, la paga del pecado es ¿qué? ¿Qué merece el pecador? Entonces, para que a él le puedan enmendar su mal, lo van a hacer de la manera siguiente, dándole a él un justo juicio. Y entonces, el atributo de Dios de justicia se tiene que hacer ¿qué? Real, válido. Y entonces Dios tiene que aplicar primeramente ¿qué? Su justicia. Y de eso habla la carta a los romanos. Nosotros no podemos decirle a los pecadores que Dios es amor y pasar por alto ¿qué? Su justicia. Primero está su justicia y después ¿qué? Salud. Dios tiene que primero satisfacer, hermanos, su justicia. No la pasa por alto. Y entonces, esa es toda la teología del apóstol Pablo en la carta a los romanos. Enseñarle y hacerle ver a los romanos que están correctamente enseñados y doctrinados. La enseñanza que nosotros durante tanto tiempo hemos tenido es que Dios es buena onda y nos puede perdonar y esto. Y pues mira, todo se arregla con mordidas. Lamentablemente con Dios no funciona así. Y digo lamentablemente porque a muchos les gustaría que nos pudiéramos arreglar con el Señor por medio o de una mochada. Y no podemos hacerlo así. Con Dios no funciona. Dice Deuteronomios 4 y en adelante que Dios es un Dios santo, justo y que no admite cohecho. Gracias, jóvenes, pueden sentarse. Se los regalo eso para que les sirva de... ¿Sí? Entonces, las razones que estamos viendo desde el capítulo 1, verso 18, hasta el versículo 32, del capítulo 1, verso 18 al 32, tengo ahí una parte que dice Evangelio, en los romanos dice, no sé, Absalón, si le dijiste a Gadiel, y quiero que me la pongas esa para irle explicando a los hermanos de uno por uno. Por ejemplo, del versículo 18 al 32, nosotros vamos a encontrar algo que se le conoce como la culpabilidad del hombre. Son los versículos que el apóstol Pablo está agarrando y le está diciendo al pecador, fíjate bien, por estas razones tú mereces ser castigado y condenado. Y del versículo 18 al 32 le empieza a narrar. Síguele. Del 18 al 23, Pablo describe el carácter caído del hombre. Es decir, nosotros la semana pasada vimos el 19, el 20 y el 21. Hoy vamos a ver el 22 y el 23. Entonces ahí empieza a describir el apóstol Pablo el carácter caído del hombre. Síguele. Ahora, yo comencé la semana pasada diciéndoles que hay 4 razones por las que las personas nacen bajo la ira y la condenación de Dios. Mencioné 2 la semana pasada, ¿ya no vienen las siguientes 2? El domingo pasado vimos las 2 primeras, ¿cuáles son? La revelación de Dios, que la lamentada tosecita no me dejaba, ¿se acuerdan? Y el rechazo del hombre fueron las 2 cosas que vimos. La revelación de Dios dijimos en el versículo 19 y en el 20 que todas las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad se hacían claramente visibles. Dios se dio a conocer a los hombres, a la humanidad y a través de la ley escrita en sus corazones. La gente tiene un concepto, una idea de Dios gracias a que Dios les incrustó su ley en sus corazones. Por eso la gente tiene algo que se llama conciencia, que los detiene. O más bien, no tanto que los detiene, sino los acusa o les defiende según sus propios razonamientos. Pero más bien aquí el hombre entiende y sabe qué es bueno y qué es malo. Lo que sigue, Gadiel. Hoy vamos a meditar, hermanos y hermanas, en las otras 2, que son del versículo 22 y 23. Vamos a ver lo que es la soberbia del hombre y la religión. ¿Sí? Ok. Hasta aquí. ¿Está claro, totalmente claro todo lo que hemos visto respecto a Romanos, hermanos? Discúlpenme que estoy tomando agua porque se me seca la garganta. Pues, a partir del versículo 22, nosotros vemos que el apóstol Pablo les dice en este siguiente versículo, profesando ser sabios, ¿qué pasó? Se hicieron necios. Encontramos nosotros una palabra que es profesando. La palabra profesando
Otras versiones la traducen como la palabra afirmando, alardeando o jactándose. Esto no es más que haciéndose manifiesta la soberbia del hombre. Cuando dice, profesando ser sabios, se hicieron necios. Estamos argumentando cómo los hombres, cómo el ser humano. Ahora, perdón que algo que no dije, del versículo 18 al versículo 32, Pablo está dando todos los argumentos que tiene Dios como juez en contra de todos los gentiles. ¿Quiénes son los gentiles? Todos aquellos que no somos judíos, es decir, usted y yo, o al menos que aquí haya un judío. Pero todos los que son gentiles son todos aquellos que pertenecen a otras naciones paganas que vienen de otra corriente. Del capítulo 2 en adelante, gracias hermana, del capítulo 2 en adelante vamos a encontrar nosotros algo que se le conoce como ahora los argumentos donde acusa el apóstol Pablo a los judíos. Todavía no llegamos a eso, todavía no hemos ni siquiera pasado del capítulo 1. Yo no llevo prisa, espero que ustedes tampoco. Queremos que les vaya quedando claro cómo es que así se comienza a predicarle la palabra a una persona por medio de la carta a los romanos. Juan Calvino, un hombre francés, él creía necesario que las personas que venían a Cristo por primera vez se les enseñara romanos. Martín Lutero fue una de las personas que también el Señor se reveló a través de la carta a los romanos. John Wesley, el padre del metodismo, es una persona que también tuvo su encuentro con la carta a los romanos. Y no podemos pasar por alto a Agustín de Hipona, otra persona que se encontró con el Señor a través de la carta a los romanos. Conocemos infinidad de personas. Un servidor, cuando el Señor tuvo misericordia de mí, el Señor se encontró conmigo a través de la carta a los romanos. La carta a los romanos fue un golpe a mi vida, a mi corazón, donde evidenció mi religiosidad y mi falta de Cristo. Me da pena reconocerlo y admitirlo, pero eso es así y es verídico. Entonces, el hombre natural, hermanos, cuando dice profesando ser sabios, se hicieron necios, el hombre natural, es decir, el no creyente, él niega a Dios porque en su forma de vida demuestra que no lo necesita. La mayoría de los hombres, hermanos, el ser humano, su mayor y más grande necesidad es de justicia, lo decíamos hace ratito. Él necesita un abogado, él necesita a alguien que tenga misericordia a favor de él. Pablo lo que está haciendo es diciéndole a los hombres gentiles, ustedes necesitan un buen abogado, necesitan que alguien se apiade de ustedes y tenga justicia. Pablo lo que quiere hacer es convencer a las personas que tengan reconocimiento propio de que su mayor y más grande necesidad es de justicia. Pablo lo que está haciendo, se los decía la semana pasada, es acorralándolos y diciéndoles, ustedes necesitan un salvador. Ese es el objetivo. Pablo no les está diciendo que necesitan a un sanador. Pablo no les está diciendo que necesitan una buena congregación. Pablo no les está diciendo que necesitan buena música para estar gozosos. Pablo les está diciendo necesitan un salvador. Y por eso arroja todo el montón de argumentos para que la gente le quede claro y no haya duda alguna de que el hombre reconozca su necesidad de Dios. Y entonces venga de la manera correcta al juez justo. Que después esa la noticia se convierte en buena noticia en el capítulo 3. El hombre natural, hermanos, no puede pensar correctamente acerca de ninguna cosa. Recuerden que el hombre pecador, el hombre impío, se ha degenerado. Tiene un concepto errado en cuanto a quién es Dios. El hombre no sabe quién es Dios. Él argumenta, él filosofa acerca de Dios. Él habla sobre el origen, sobre el propósito, sobre el destino. Y por si fuera poco, el hombre todavía arroja comentarios acerca del significado del universo en el que él vive. El hombre, no vamos lejos. En la cultura maya y azteca, ustedes ven las grandes obras arquitectónicas que han levantado ese tipo de hombres o que levantaron esos hombres hace cientos de años. Y vemos cómo los mismos arquitectos de la actualidad quedan asombrados de ver la precisión y la exactitud que hay en las pirámides.
La gente responde ante tal testimonio y dicen, no hombre, los aztecas y los mayas eran personas que vivían en cavernas. Eso, de esa exactitud y de toda esa precisión que hay ahí, no tuvo que ser, no hay otra cosa más que tuvieron que ser los extraterrestres, dicen la gente. O sea, es más cómodo argumentar, fíjense bien, profesan ser sabios y se hacen necios. Y entonces algo que podrían decir ellos, wow, ¿qué logró? ¿Qué llevó a cabo a que esas personas fueran tan exactas en eso? Y uno, lo único que le hace a uno pensar es decir, oye, no es más que un diseño inteligente, y en este caso, nuestro gran Dios que hizo eso. Pero no, para el hombre natural, prefiere argumentar y decir, no, los marcianos. Los extraterrestres. Ustedes escuchan a tantas personas que hablan de cosas de la vida. El hombre natural carece de Dios. El hombre no sabe distinguir entre lo bueno y lo malo, entre lo verdadero y lo falso, entre lo correcto y lo correcto. Peor aún, entre lo importante y lo trivial, entre lo efímero y lo eterno. El hombre no sabe distinguir entre eso. El hombre, por eso, prefiere negar la existencia de Dios. Miren, acompáñenme al Salmo 14. En la Biblia hay algo tan peculiar, sobre todo en en el libro de los Salmos, porque está el Salmo 14 y ustedes luego se fijan en el Salmo 53 y es el único salmo que se repite, es el mismo salmo. Los eruditos de la Biblia tenían problemas en decir que era el mismo y mejor prefirieron dejarlo como el Salmo 53, pero es el mismo salmo, el 14 y el 53, de hecho las referencias siempre se las van a dar igual. En el Salmo 14 me gustan las palabras del rey David que arroja en este versículo. Miren, acompáñenme. ¿Lo tienen? Dice el necio en su corazón. ¿Qué dice? Se han corrompido, hacen obras abominables y no hay ¿qué? No hay quien haga lo bueno. Ahora, ¿cuándo dijo el rey David estas palabras? ¿Cuándo la citó por primera vez? Ok, remontándonos a la historia, el rey David, hermanos, esto es para que se den cuenta que el ateísmo no es una moda, no es algo que en la actualidad nosotros podríamos decir, oye, es que últimamente, mira los ateos, por cierto, en la semana platicaba con el hermano Eric y el hermano Eduardo respecto a algunos debates que se están dando por medio de internet sobre ateos y cristianos científicos. Muy buenos, por cierto, los argumentos que algunos, tanto de un lado como del otro, arrojan y arriesgan a decir. Pero fíjense bien, esto no es una moda, no es algo nuevo. El rey David, hace ya 3,000 años atrás, ya estaba hablando respecto al ateísmo. Es decir, esta postura ya es muy vieja. El ateísmo desde los tiempos del rey David ya existía. La gente ya negaba a Dios. Y desde entonces nosotros vemos cómo el apóstol Pablo dice, profesan, se vuelven soberbios, se vuelven altivos, se vuelven de alguna manera, alardean, presumen, se jactan de lo que ellos supuestamente saben. Y yo siempre lo que he dicho es que si una persona le dedica tanto tiempo al estudio y a refutar algo que no existe, ¿por qué le dedica tanto tiempo si no existe? Lo único que los ateos quieren y procuran hacer, hermanos, es tratar de convencerse ellos mismos de que Dios no existe. Profesan ser sabios, dice el apóstol Pablo. Santiago dice en su carta, capítulo 3:15, que la sabiduría del mundo es terrenal, animal y diabólica. Es que la gente termina pervirtiéndose. Yo creo que la mejor manera de que nosotros podamos entender y asumir nosotros un correcto entendimiento de quién es Dios es por medio y a través de la palabra de Dios, hermanos. No hay otro acceso, no hay otro modo. Incluso las experiencias personales pueden ser peligrosas y nos pueden meter a terrenos místicos
y cambiantes. Hay gente que puede decir, no, es que yo tuve un éxtasis y sentí, experimenté y aguas. Porque entonces nosotros lo que estamos afirmando es que el canon aún no se ha cerrado y entonces las experiencias y los éxtasis que Dios sigue dando, todavía entonces los podemos alinear y acomodar a después de Apocalipsis. Y no, para eso tenemos la palabra de Dios, para nosotros afirmar quién es Dios. El único medio que Dios ha establecido para saber quién es Él ha sido la palabra de Dios. No hay otro medio, no hay otro acceso. Solo y exclusivamente la palabra de Dios. Acompáñenme a Santiago, capítulo 3, verso 15. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino que, ayúdenme, sino terrenal y animal y diabólica. Verso 17. Pero la sabiduría que es de lo alto, o sea, haciendo la comparación de la que no es a la que es primeramente, ¿qué, hermanos? Pura. Después, pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Esto se presta para que cuando nosotros, hermanos, por ejemplo, nosotros que somos cristianos, que estamos estableciendo principios en esta tierra a través de principios cristianos, no podemos nosotros acudir a personas, hermanos, impías, a personas que no tienen temor de Dios, a personas que no conocen de Dios, para nosotros visitarles y pedirles un consejo espiritual. No puede ser posible que nosotros los cristianos podamos acudir a esas personas y decirle, dame un consejo, dime qué ayudo, dime cómo le hago, ayúdame. Nosotros tenemos que acudir a personas espirituales para que nos den un consejo, si es que de verdad nosotros somos espirituales. ¿Cómo les voy a hablar a gente natural de cosas espirituales? El hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu porque no las puede entender. Dice 1 Corintios 2:14, ¿no? ¿O me equivoco? Estoy diciendo esto por eso. Dice, pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Es la sabiduría que viene de Dios, que viene de lo alto, hermanos. La sabiduría de este mundo, decíamos hace ratito que es ¿qué? Es terrenal, es animal y diabólica. Ojo cuando ustedes reciban un consejo de personas que no son piadosas y que no tienen temor de Cristo. Usted le pide un consejo a alguien de allá afuera, corre riesgos que su consejo sea efectivo, pero no el que usted necesita aplicar. Porque la gente allá afuera que no teme al Señor y que no conoce a Cristo puede tener percepciones muy buenas de algunas cosas, sobre todo de negocios, de cómo salir adelante en algunas otras cosas, pero cuestiones espirituales que tienen que ver con la vida cristiana, usted tiene que acercarse a personas cristianas. ¿Cacha la idea? Ejemplo, si un matrimonio se está separando y se está divorciando, ¿a quién tenemos que acudir, hermanos? ¿A un psicólogo? ¿Toca la vida de ese matrimonio, verdad que sí? ¿Al Señor? ¿Tenemos problemas con los hijos? Buscamos entre la iglesia un matrimonio que tenga hijos que decimos, bueno, creo que ahí van sus hijos del hermano, déjame acerco y le pregunto, ¿cómo le hace? Podríamos decir más cosas respecto a esto. Se me viene un pasaje que viene en Corintios, pero no lo voy a decir porque vamos a distraernos y divagar. Pero el apóstol Pablo está haciendo mención de cómo profesaron ser sabios y se hicieron. La gente en no misma nos dice, usted es el pastor o usted es el responsable de la iglesia de la puerta para afuera, de la puerta para adentro. Yo digo cómo debemos de gobernar en esta casa. Yo creo que el pastor, hermanos, más bien hasta el término pastor hasta le queda grande a uno. A mí me tiemblan las piernas cuando me dicen pastor, créanme. ¿Por qué? Porque es una responsabilidad muy grande, porque el papel de nosotros, hermanos, es estar alertando, es estar exhortando, es estar animando a los hermanos, y a veces parecemos una piedrita en el zapato. Gracias.
A veces somos esa piedrita en el zapato y qué molestos somos. Oiga, hermano, ¿cómo va en esta área de su vida? Oiga, hermana, ¿cómo va en esta área de su vida? Ay, pastor, ay. Y luego a veces dicen, ay, ahí viene el pastor. Oye, le quítate de aquí, vámonos ya. Acabando el culto te espero en el carro, ya lo tengo prendido para que corramos. A veces pasa eso en ciertos lugares. Creo que es el papel que tiene que hacer el pastor, de estar dándoles, comunicándoles, como dijo el apóstol Pablo en Mileto, todo el consejo de Dios, todo el consejo. Versículo 23 de Romanos. Y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de ¿qué? De imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Los 4 modelos de cómo el hombre prefirió cambiar la gloria de Dios en semejanza de imagen de hombre, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Son lo que la gente en la actualidad, hermanos, más ama y adora. Ahora, fíjense bien, el versículo 23 de lo que está hablando, si no es que casi todo el contexto del versículo 18 hasta el 32, es la idolatría. Y en el versículo 23 hace un sobreénfasis el apóstol Pablo respecto a este tema. Y vemos nosotros cómo el apóstol Pablo está acusando a la gente que se convierte y se vuelve en idólatra. Fíjense bien, el hombre caído no teme a Dios, es por naturaleza religioso, tiende siempre a buscar qué adorar. Ustedes se acuerdan cuando Adán y Eva, una vez que pecan ante el Señor, desobedecen, caen, inmediatamente corren a esconderse porque hay vergüenza, hay culpa. ¿Y cómo se llama la tercera? Y miedo en ellos. Entonces, ese tipo de síntomas al ser humano en la naturaleza caída, tiende el hombre por naturaleza a buscar una deidad, a buscar adorar algo. Y busca, fíjense bien, una vez dijo un teólogo y dijo de una manera sarcástica, dijo así: Dios hizo al hombre a imagen y semejanza y el hombre le regresó el favor. Y es verdad, el hombre se convirtió en siendo también un Dios, pero ahora no a imagen de Dios, sino ahora a su propia imagen y dándoselo a Dios. Y eso es alarmante, eso es triste, cómo la gente en la actualidad no lo ve como un pecado grave ante Dios. Ahorita vamos a ver en algunos pasajes cómo la idolatría para el Señor es un pecado grave. Miren, citando un ejemplo, entre los budistas, se dice que en el templo de Sri Lanka hay un diente de Buda que fue rescatado de una pira fúnebre en el año 543 a.C. Esta reliquia se ha incrustado en una flor de loto dorada con rubíes, donde ahí los budistas lo adoran. Un diente de Buda. De hace 540 años antes de Cristo y 2000 de nuestra era, hermanos. Por ejemplo, los hindús tienen 330 millones de dioses, lo cual esto equivale a que tienen 8 dioses por familia. Y ya ni mencionar las vacas, que para ellos son sagradas. O sea, ¿hasta dónde ha llegado la humanidad? Versículo 23. Cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen. ¿Qué quiere decir esto? El hombre prefiere adorar algo, hermanos. Las religiones más exitosas es donde se qué, hermanos. Las iglesias donde hay señales, donde hay evidencias, donde hay milagros, son las iglesias más atiborradas. ¿Por qué, hermanos? Porque hasta no ver, cambiaron la gloria de un Dios incorruptible. La gente en la actualidad prefiere ver, por eso la gente busca un lugar donde ver. Mire, bueno, voy a hablar al tanteo. Cuando nosotros llegamos a un lugar como este donde nosotros nos estamos congregando y oyen la alabanza, que es una pura guitarrita, y no oyen que la gente aplaude, aunque no estamos peleados con el aplaudir, podemos aplaudir. Usted no lo ha hecho porque usted no quiere, pero la gente cuando llega a un lugar como estos, inmediatamente arroja estos síntomas, dicen: aquí está muerto. Aquí está muerto.
Y le hacen así. Aquí no está el Espíritu. Mira, no lo vi. No lo vi. Y luego dicen, no lo vi. Y luego, esos los que quieren ver. Hay otros peor que dicen, no lo sentí. Porque el hombre quiere ver. Y quiere, hermanos, cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen, de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. ¿Cuándo comenzó todo esto, hermanos? Ahora, el primer registro en la Biblia de idolatría lo encontramos en Josué 24:2. Acompáñanos. Y dijo Josué a todo el pueblo: así dice Jehová, Dios de Israel: vuestros padres habitaron antiguamente al otro lado del río, esto es, Taré, padre de Abraham y de Nacor. ¿Y qué hacían ellos? Servían a dioses extraños. Es decir, Abraham era un paganote, hermanos. Una persona que adoraba a dioses extraños. Alguien que adoraba algo que no es Dios. El Señor se encuentra con ese hombre. Abraham no sabía de Dios. Lo que se sabía de Dios por la que la gente decía, el último registro que tenían de Dios era de Noé. Unos años atrás. Abraham no conocía a Dios. Fíjense bien cómo desde el arca, que salen del arca y pasan algunos años, de ahí de la genealogía de Sem viene la dinastía de Abraham. Nace Abraham, se va a vivir a Ur de los Caldeos, o a Canaán, y en ese lugar ahí se vuelven paganos, empiezan a adorar a dioses extraños. Ahora, ¿usted sabía, hermanos, que de las 10 plagas que el Señor mandó a Egipto, cada una representaba a una deidad de los egipcios? A mí eso, hermanos, me dejó, wow. Uno de ellos era el dios a la sangre, otro el dios de las moscas, otro el dios de las ranas. Y el Señor, cuando mandaba las plagas, era para demostrarles que Él era el Dios incluso de todos esos insectos. Cuando dicen la palabra que cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza, ellos preferían adorar, hermanos, cuadrúpedos, dice reptiles. La palabra reptiles también denota la idea de insectos. Para muchos de nosotros puede ser ofensivo decir, ¿cómo se les ocurre adorar a una cucaracha? Tan denigrante es adorar a una cucaracha, hermanos, como a algo que se parezca a nosotros. Dicen que el mayor ídolo que tiene el ser humano es a sí mismo. Estaba yo estudiando un libro de historia de México y la conquista, porque quería buscar cómo fueron nuestros primeros habitantes de aquí de América, sobre todo aquí en México. Me llamó la atención algunas cosas que encontré respecto a los aztecas. Quiero decirles algo respecto a ellos, miren. Les voy a un pedacito que encontré en este libro. No me gusta hacer esto, discúlpenme, es un libro que no es cristiano, es de la historia de México, pero que se me hizo importante e interesante el dato que encontré. Miren, escuchemos una oración de los aztecas en sus comienzos. Esto lo encontré en un libro de historia de la conquista de México. Dice así: los aztecas reconocían la existencia de un Creador supremo, Señor del universo. Se dirigían a Él en sus oraciones como el Dios por el que vivimos, omnipresente, que piensa todos los pensamientos y otorga todos los dones, sin el que el hombre es como la nada. Un Dios invisible e incorpóreo, un Dios de perfecta perfección y pureza, bajo cuyas alas encontramos reposo y segura protección. Estos atributos sublimes deducen una concepción. Este es un comentario ya de la oración que hizo el escritor del libro. Estos atributos sublimes deducen una concepción del Dios verdadero, no del todo insuficiente, pero da la idea de unidad, de un ser con quien la voluntad es acto, que no tiene necesidad de ministros inferiores para ejecutar sus designios. Era demasiado simple. Fíjense, de repente se les hizo algo simple el poder relacionarse de manera directa con ese Dios invisible. ¿Y qué creen que terminaron haciendo? Fíjense bien lo que dice el libro. Así que comenzaron a buscar alivio como de costumbre. Era una pluralidad de deidades que gobernaban los elementos, los cambios de las estaciones y las diversas ocupaciones humanas. Había 13 de estas deidades principales y más de 200 deidades inferiores, a cada cual se le consagraba un día especial o una festividad
apropiada. Ellos mismos dijeron, no, ¿cómo puede ser posible? Yo no me puedo, no podemos acercarnos todos al mismo Dios, no puede ser posible así. Necesitamos nosotros fijar algunas deidades inferiores y unas principales para poder llegar al Ser Supremo. Es decir, los mismos aztecas tenían una idea correcta de quién era Dios. Sabían quién era Dios. Es muy probable, no sé, estoy especulando y se vale, que es muy probable que cuando ellos comenzaron las construcciones de todas esas pirámides, es muy probable que tuvieron la influencia de nuestro gran Dios, que significan y que apuntan algo y que están alineadas y que hay mucha precisión con las pirámides que hay de Egipto. Y usted dice, wow, yo veo aquí la mano de Dios. Y terminan ellos pervirtiéndose y al final convierten, hermanos, hacen de hombres a 13 deidades y 200 deidades inferiores. Y es cuando ahí vino la catástrofe. Cómo el hombre por naturaleza tiende a buscar algo a que adorar. Los hombres se convierten en deidades. Ya ni mencionarlo en algunas congregaciones donde los hombres se convierten en dioses. ¿Nota usted? ¿Se da cuenta que no ha cambiado nada? Que desde hace años la gente dice que el hombre está evolucionando, que el hombre está progresando. Yo no diría eso. Yo diría en la actualidad que el hombre, hermanos, cada vez va más retrocediendo. Se denigra. El hombre no está evolucionando, no progresando nada. Somos cada vez peor, hermanos. Cada vez peor. El hombre prefiere tener como Dios o como deidad algo que se le parezca a Él. Miren, ¿dónde aparece el primer registro donde el Señor pena la idolatría? Acompáñenme a Éxodo capítulo 20. Vamos a aterrizar. Éxodo 20, verso 3 al 5. ¿Sí? No tendrás dioses ajenos delante de mí, dice el Señor. Verso 4. No te harás, ayúdenme a leer, imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Verso 5. No te inclinarás a ellas. A tu Dios. De los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Ahora note, esta advertencia que el Señor da en Éxodo, que ha sido un texto tan conflictivo y que no lo vamos a discutir hoy porque ya lo hemos hablado en otras ocasiones, vemos que la advertencia, la condición es a las personas idólatras. Cuando el Señor visita la tercera y cuarta generación, es a las personas que se convierten en idólatras. A los idólatras, a los que le rinden culto a una imagen. Y por eso el Señor está aclarando, no quiero que te hagas Dios de algo de arriba, o sea, del cielo. ¿Qué puede haber en el cielo, hermanos? Las estrellas, el sol, la luna, las aves. ¿Qué puede haber debajo de la tierra en el mar? Un pez, cuadrúpedos, reptiles. Hay un pasaje que viene en Deuteronomio 4, quiero que nos ayudes a buscarlo. 4:16 al 18. El Señor está dándole advertencias por medio de Moisés al pueblo de Israel. Y noten lo que le especifica el Señor en el versículo 16 al 18. Para que no os corrompáis, les dice el Señor, y hagáis para ustedes, ¿qué cosa? Escultura, imagen de figura alguna, efigie de varón o hembra, 17, figura de animal alguno que está en la tierra, figura de ave, alguna alada que vuele por el aire, 18, figura de ningún animal que se arrastre sobre la tierra, figura de pez alguno que haya en el agua debajo de la tierra. El Señor le especifica al hombre lo que no le tiene permitido adorar. En Guadalajara hay una congregación muy famosa que está esparcido por toda la República, que se conocen como la luz del mundo. El fulano que es el apóstol de ellos
es obligatorio que en casa de cada uno de las iglesias de ellos haya un cuadro grandote de la imagen de él y le rindan como una especie de homenaje. Y la gente, cuando va a empezar el servicio antes de la predicación, ya que acabó el tiempo de alabanza y oración y antes de la predicación, entonan una canción alusiva al santo apóstol varón de Dios. ¿Eso no es idolatría? ¿Ande? Yo he escuchado personas que dicen, no, es que yo está bien, es una persona que sus prácticas no son correctas, que está haciendo algo indebido, pero yo a él como persona lo aprecio. O sea, espérenme, eso no funciona en mi cabeza. Si una persona está enferma, está mal de su cabeza, hermanos, él con todo, yo no comulgo con nada de él. Yo no puedo amar a una persona que está torcida, hermanos, en cuestión a situaciones sectarias y heréticas. Usted me dice ahorita, no, hermano, pero Nicolás Maduro se llama el de Venezuela. No, Nicolás Maduro, hermano, sí está mal, pero yo lo amo. ¿Cómo usted puede amar a alguien así? Lo que está haciendo en esa nación. No. O sea, está mal, merece ser castigado, condenado. La ira de Dios se revela en contra de esas personas. No podemos nosotros amar a alguien y aborrecer sus obras. No, juntamente con él, porque son personas que sus obras denuncian y dicen qué tipo de personas son. No podemos separarlas, hermanos. Si no, nos empezamos a convertir en personas raras y empezar a levantar aquí enseñanzas medio extrañas. No, yo separo a la persona con las obras y yo me quedo con la persona. Ah, caray. Eso es idolatría. Y nosotros no podemos amar ni tener un aprecio a una persona que está torcida bíblicamente, que enseña mentiras. Digan amén. El rey David habla sobre la idolatría que practicó el pueblo de Israel en el desierto. Y en Salmo 106, versos 19 y 20, él, en lugar de decir el becerro de oro, miren cómo les pone. Salmo 106, versos 19 y 20. Dice el 19, hicieron becerro en Horeb, se postraron ante una imagen de fundición, verso 20. Así cambiaron su gloria por la imagen, hermanos, de un buey que come hierba. Becerro de oro. Qué difícil es denunciar las obras de los becerros de oro de la actualidad, hermanos. La gente les tiene mucho aprecio, pero la ira de Dios también se revela. El apóstol Juan en su carta habla sobre los anticristos, que hay diferentes tipos y muchos anticristos. Él hablaba de uno en el tiempo de él. Un pasaje en Juan, primera de Juan. Ya estoy casi terminando. Capítulo 2, verso 19. ¿Me ayudan a leerlo? ¿Sí? ¿Cómo dice? Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase. Claro. Muchos pueden estar aquí, pueden estar los cuerpos, pueden estar las personas, hermanos, pero en un rato, en un determinado tiempo, saldrán. Un servidor, como responsable de las personas que se congregan aquí, está haciendo constantemente evaluaciones, evalúa a las personas que se congregan aquí para ver si Cristo se está forjando en la vida de ellos. En algunos de ustedes me acerco y les digo, hermano, veo que tú ya naciste de nuevo, tú ya eres miembro de esta congregación, y le digo, es necesario ver las obras y las evidencias de las personas que se congregan en la evidencias, hay pruebas visibles, palpables de quién es una nueva criatura. Y a nosotros no nos dice nada la disciplina o la indumentaria que nos enseñaron de allá de donde veníamos, porque eso no es una prueba de que sea una nueva criatura. Nosotros evaluamos y vamos haciendo una lista de miembros de la congregación. Los apóstoles tardaban 2 años para decirle a alguien discípulo. Que nosotros debemos de estar evaluando a la iglesia constantemente y decir, a ver,
Este tiene Cristo, se ve la naturaleza, mira, el fruto del Espíritu, cómo se comporta, cómo es para esto, cómo es aquello. A mí no me emocionan ver los dones, aunque es importante que la iglesia también evidencie que hay dones, pero es más importante el fruto del Espíritu que los dones. Los dones se pueden clonar, ¿sabía usted? ¿Se acuerdan cuando Moisés llevó la vara y aventó ahí y se convirtió en serpiente? Y Janes y Jambres que dijeran, pues nosotros también, mira. Los dones se pueden clonar, cualquiera puede hacer milagros, hermanos, cualquiera. ¿Dije quién? Cualquiera puede hacer milagros. Sigamos con los pasajes de la idolatría. Segundo de Reyes 17. Segundo de Reyes 17. Verso 13. Dice así, del 13 al 16. Jehová amonestó entonces a Israel y a Judá por medio de todos los profetas y de todos los videntes, diciendo: volveos de vuestros malos caminos y guardad mis mandamientos y mis ordenanzas conforme a todas las leyes que yo prescribí a vuestros padres y que os he enviado por medio de mis siervos los profetas. Mas ellos no obedecieron, antes endurecieron su cerviz como la cerviz de sus padres, los cuales no creyeron en Jehová su Dios, y desecharon sus estatutos y el pacto que él había hecho con sus padres, y los testimonios que él había prescrito a ellos, y siguieron la vanidad, y se hicieron vanos, y fueron en pos de las naciones que estaban alrededor de ellos, de las cuales el Señor les había mandado que no hicieren a la manera de ellas. Dejaron todos los mandamientos de Jehová su Dios, y se hicieron imágenes fundidas de 2 becerros, y también imágenes de acera, y adoraron a todo el ejército de los cielos, y sirvieron a Baal. No les bastó un becerro, hermanos, hicieron 2. Isaías 44, ya vamos a terminar. Isaías 44. Vámonos al versículo 9 al 17. Los formadores de imágenes de talla, todos ellos son vanidad, y lo más precioso de ellos para nada es útil, y ellos mismos son testigos para su confusión de que de los ídolos no ven ni entienden. ¿Quién formó un dios o quién fundió una imagen para que nada es de provecho? He aquí que todos los suyos serán avergonzados, porque los artífices mismos son hombres. Todos ellos se juntarán, se presentarán, se asombrarán y serán avergonzados a una. El herrero toma la tenaza, trabaja en las ascuas, le da forma con los martillos y trabaja en ello. Con la fuerza de su brazo, luego tiene hambre y le faltan las fuerzas, no bebe agua y se desmaya. El carpintero tiende la regla, lo señala con almagre, lo labra con los cepillos, le da figura con el compás, lo hace en forma de varón o semejanza de hombre hermoso para tenerlos en casa. Díganme si o no las imágenes de la actualidad, hermanos. Se ven muy bonitos los monos. Barbuditos ahí, así de ceja poblada y así greñuditos. Corta cedros y toma ciprés y encina que crecen entre los árboles del bosque. Plantan pino que se críe con la lluvia. De él se sirve luego el hombre para quemar y toma de ellos para calentarse. Enciende también el horno y cuece panes. Hace además un dios y lo adora, fabrica un ídolo y se arrodilla delante de él. Parte del leño quema en el fuego, con parte de él come carne, prepara un asado y se sacia. Después se calienta y dice: oh, me he calentado, he visto el fuego. Y hace del sombrante, hermanos, un dios, un ídolo suyo. Se postra delante de él, lo adora y luego le ruega diciendo: líbrame porque mi Dios eres tú. El profeta Isaías está usando el sarcasmo, hermanos, de las personas que estaban metidas en la idolatría. El pueblo de Israel, ¿de dónde imitó esto? De los de afuera, de las naciones. ¿De dónde el cristiano imita tantas cosas que se traen en práctica a la congregación, hermanos? Del mundo. En tiempos antiguos, los cristianos impactaban al mundo. Ahora en la actualidad, el mundo impactando a la iglesia. Regresemos a Romanos 1:23. Ahorita que regresemos a Romanos 1:23, vamos a 1 Corintios 10:20, ya es el último pasaje, les prometo.
Ahora, fíjense bien. Todo esto, hermanos, de los demonios, todo esto de los ídolos y de la idolatría, hermanos, que hasta en la actualidad reina aquí como mexicanos. Todo esto, los demonios toman ventaja. Y cuando digo que los demonios toman ventaja, se aprovechan de esta práctica de los hombres y Satanás le da un cierto significado y juega con las emociones de las personas. Pablo lo dice así: antes digo que lo que los gentiles sacrifican, ¿a quién? A los demonios los sacrifican y no a Dios. Y no quiero que ustedes hagan y participen con los demonios. ¿De qué está hablando? De lo que la gente le ofrecía o le rendía como ofrenda a sus deidades en ese entonces. Yo creo que el apóstol Pablo está diciendo algo muy cierto. En la actualidad podemos nosotros estar ofreciendo, hermanos, incienso, podemos estar ofreciendo sacrificio, podemos estar haciendo ofrendas a una deidad. En conclusión, Romanos 1:23. Vámonos al final. ¿Sí? Y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Al final, hermanos, de lo que estábamos viendo, la religión se vuelve a fabricar por manos del hombre. Se inventa la religión, se mete en las religiones. Hermanos, nosotros no somos una religión. Nosotros no somos una alternativa. Es más, nosotros no somos de los de, si ya te cansaste de buscarle allá afuera, ven con nosotros. No somos la opción. Aquí nosotros le decimos a las personas: necesitas a Cristo, ven en arrepentimiento y fe. Deja tu pecado, renuncia a Él y muere a ti mismo. Es el más grande enemigo que tenemos todos nosotros. Usted puede echar la culpa al vecino, al de al lado, al de enfrente, a la esposa, a la suegra. No puede echarle la culpa, es más, ni al diablo. Usted es su propio enemigo. Aquí terminamos esta parte. La siguiente semana vamos a comentar sobre el versículo 24 hasta el 32. Nos vamos a terminar todo. Y vamos a comenzar ahora a ver algo que se le conoce como el hombre pecador, entregado a las consecuencias de su pecado. Ahora el hombre sufrirá las consecuencias de su pecado y vamos a ver cómo ahora dice la palabra. Por eso Dios los entregó. Dios los abandonó en el pecado.